Con el objeto de superar el estancamiento económico, modernizar la economía y recuperar el control sobre las colonias, el rey Carlos III aplicó un conjunto de reformas políticas y económicas que se denominaron reformas borbónicas. Las medidas llevadas a cabo por el gobierno español en el territorio americano que afectaron el orden colonial fueron la ampliación y reorganización de la fuerza militar, la subdivisión del territorio, la reorganización del comercio colonial, la expulsión de los jesuitas del continente americano y la descentralización del cobro de impuestos. Hay un llamado que busca hombres valientes, un llamado de entrega y sacrificio, de sangre y lucha. Un llamado que retumba como un grito de libertad. Un llamado a hombres comunes, convocados a convertirse en héroes. Grito de libertad. El aporte de San Luis a la lucha de la independencia. Eran sorteados los indios de una población para ir a la mita y trabajar en la mina, trabajaban prácticamente todo el día y casi sin descanso. De todos los trabajos que hacían, era como el trabajo más duro que tenían. No, ese es el trabajo que tenían ellos porque ellos iban a la mita minera. La mita minera era terrible porque bajaban a los socavones de la mina de Potosí y la falta de oxígeno les traía problemas de salud. Y bueno, esto llevó con el tiempo a los levantamientos, a la resistencia. Susana, ¿quién llevaba a cabo las reformas borbónicas? Borbónicas, ¿no? ¿Se dice así? Sí. Bien. ¿Quién las llevaba a cabo? Bueno, las llevó a cabo los reyes borbones, los de la corona de Borbón. Pero tienen que ver justamente con estos levantamientos. Tienen que ver con los levantamientos porque es como que ya en América había una gran intranquilidad en distintos sectores. Por ejemplo, los criollos, es decir, explotaban a los indios porque eran hijos de españoles. Muchos de los criollos explotaron a los indios igual que los españoles. Cada una de las reformas administrativas, territoriales y políticas abrieron el camino al liberalismo económico que ya empezaba a dominar el mundo, con la liberación de los puertos, la subdivisión territorial en nuevos virreinatos y la aparición de nuevos agentes políticos. Los Borbones intentaron proteger la riqueza de América burocratizando el ejercicio del poder para generar así mayor control sobre el total de los territorios, aunque el contrabando británico y francés ya era incontenible. Susana, ¿qué otras reformas económicas o administrativas se hicieron? Bueno, administrativas tenemos la creación de los consulados. Eso es muy importante. Consulados, porque le van dando importancia al comercio. Los consulados se establecen en los puertos. Y esa es una reforma muy importante porque se comienza a legislar, a conocer y a ahondar sobre las cuestiones comerciales. Después, ellos llegan a abolir el monopolio de Sevilla y de Cádiz. O sea, ellos llegan a habilitar otros lugares para que los comerciantes puedan realizar su actividad. Fueron varias las causas de la crisis de España en América. La principal fue la política económica que tenían los españoles, pues se dedicaron solo a extraer la riqueza que había en esta última sin prever las consecuencias. En ese afán llegaron hasta el punto de cometer abusos contra los indios,
haciéndolos trabajar hasta matarlos por parte de encomenderos. Entonces, debido a los levantamientos indígenas, se producen las reformas borbónicas por parte de los españoles. No, en realidad es uno de los factores. Los levantamientos indígenas están mostrando la intranquilidad de los aborígenes. La cuestión comercial muestra la intranquilidad por parte de los comerciantes, que tienen que soportar un monopolio pesado de la corona española, con la que solo pueden comerciar con ella, es decir, por los puertos de España entra y sale la mercadería que va a llegar a América. Los abusos de los españoles obligaban a los indios a trabajar en las minas, obrajes y plantaciones y a pagar tributos. Esta situación se había visto agravada desde que las reformas borbónicas, con su afán centralizador y recaudador, significaron un aumento de la opresión de los indígenas. Susana, ¿desde cuándo empezaron las rebeliones aborígenes? Es permanentemente el levantamiento de los aborígenes. Es decir, en algunos momentos, quedan totalmente sometidos, pero quedan sometidos físicamente frente al maltrato, pero digamos que el pensamiento a veces es muy difícil erradicarlo. El odio que genera el maltrato es muy difícil erradicarlo. Eso va como un fermento dentro de las personas. El trato inhumano que recibían los indios en el Perú dio origen a un movimiento libertador encabezado por José Gabriel Condorcanqui. Luego de numerosas gestiones hechas ante las autoridades para mejorar la situación de los indígenas, haciéndose llamar Tupac Amaru, decidió redimir a sus connaturales del maltrato que padecían y se alzó contra las autoridades españolas en el año 1780. Tupac Amaru, él en distintos momentos hace reclamos sobre la situación que viven los aborígenes, hace distintos reclamos sobre la explotación y él se pone al frente como representante de los incas. Entonces se comienza él, junto con otras personas, también de su familia, preparan una rebelión, un levantamiento aborigen contra los españoles. El 18 de mayo de 1781, tras asesinar a casi toda su familia, las autoridades españolas someten a Tupac Amaru al suplicio del descuartizamiento. 4 caballos tiraron de sus extremidades, pero no pudieron con su fuerza. Indignados, ordenaron suspender la ceremonia y que un verdugo completara la feroz tarea a hachazos. Las partes de su cuerpo fueron colocadas en picas en las ciudades en las que se había triunfado el intento revolucionario. Que fue una matanza muy grande, además de una crueldad increíble, porque, por ejemplo, a Tupac Amaru, ustedes saben que fue atado con 4 caballos para descuartizarlo. En cada una de sus extremidades, sí. Claro, que finalmente el método ese no resultó por la fuerza que tenía Tupac Amaru, según lo que dicen los testimonios al que hemos tenido acceso, pero también a las mujeres, fueron las mujeres y los indios. Cecilia Tupac Amaru fue condenada a 200 azotes. Fue una cosa terrible. Los enfrentamientos entre la corona española y los nativos fueron el resultado de años de tiranía y maltrato.
La corona española, ante la muerte de varios emblemas de la revolución indígena, retomó el poder. La enorme cantidad de nativos que perecieron en estos años de enfrentamientos no evitó que continuaran llevándose adelante sublevaciones en diferentes regiones y en defensa de los derechos indígenas. En el tema de las mujeres en la independencia, entonces pasa a ser un tema relevante también en la historia. Sí, yo creo que sí, es muy importante. Porque hay temas que son súper relevantes. Por ejemplo, Juana Zurduy. La mujer era mucho más libre antes de la conquista, la mujer, la India, era mucho más libre antes de la conquista. Las mujeres tenían un papel muy importante dentro de la producción, del manejo de los hijos, además que era una economía de tipo comunitaria. La llegada de los españoles desestructura todo el sistema familiar también del aborigen, claro. Y las mujeres indias sufren el yugo de distintos puntos de vista. No solamente por ser mujer, sino también por ser indias, claro. Y en algunos casos por ser mestizas. Bueno, es decir, en ese caso es un avallazamiento de sus libertades de distintos puntos. Y en el caso de la mujer de la española era muy cuidada y también censurada en todo sentido. Los hombres europeos practicaban poligamia. Cada español podía poseer tantas indias como pudiera mantener. Esto afectó completamente la estructura familiar, tanto de los europeos como de los indígenas. Junto al núcleo legítimo, es decir, la esposa blanca y sus hijos, convivía el núcleo no legítimo, es decir, la manceba india y sus hijos. A veces, el Señor reconocía a estos hijos naturales, lo cual traía muchas complicaciones.